Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Aquí Ahora, entrevistas a solas. Hoy, a lo largo de una hora, vamos a charlar sobre temas de actualidad muy relevantes, como es el tema de la salud, pero también vamos a intentar conocer algunos aspectos de la vida de nuestro invitado. La verdad que es un placer tenerlo aquí porque además de un invitado es un amigo. Es el doctor José Patrignani. Doctor José, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte aquí. Bueno, buenas noches. Para mí también es realmente un placer, porque parte que te escucho muchas veces, me gusta escucharte y entonces por eso acepté un poco, porque sos un amigo y estás acá. Qué lindo, porque, bueno, lo decía con algunos otros invitados, a veces esto nos da la posibilidad de preguntar y de charlar sobre cosas que en la relación cotidiana que nosotros tenemos desde hace muchísimos Seguro. años, por la profesión que vos ejercés, pero también por algunos otros motivos, poder hacer que la gente de San Francisco, además de conocerte como profesional, que sos muy reconocido, te conozca un poco como persona, ¿no? ¿Cómo estás pasando desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de tu vida cotidiana? ¿Cómo estás transitando estos tiempos de cuarentena? ¿Te afectaron mucho en tu actividad profesional? ¿Podés llevar adelante tu actividad? ¿Te pudiste organizar? ¿Cómo estás con eso? Sí, no tuve problemas. Sí, por supuesto que la cuarentena es una... vos estás limitado a ciertas actividades, sin duda, pero de todas maneras yo ya tenía una cierta capacitación en la parte del teletrabajo, del online, entonces me seguí comunicando con la universidad, con el ministerio y con el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, y después en la clínica manejé un poco el protocolo del COVID-19. Entonces eso es una cosa dinámica que me estaban hablando a cada rato, o sea que no tuve tiempo de pensar. Eso es bueno, ¿no? Sí, Cuando uno tiene que sí, estar tanto tiempo en casa, sí, una persona tan activa como sos vos, de pronto frenar de golpe, si uno no llena esas horas. seguro, seguro. A mí me gusta mucho leer, pero sobre todo leer y ver, pero sobre todo medicina, ¿no? Es decir, que ha sido mi pasión y desde que prácticamente entré en la facultad, dejé el Montserrat, entré en la facultad y desde ahí empezó a ser una pasión que no me ha dejado hasta ahora, sin duda. O sea que, ¿El secundario lo hiciste en el Montserrat? sí, en el colegio de Montserrat. ¿Vos sos un hombre nativo de San Francisco o...? No, yo nací en Bandera, en Santiago del Estero, pero mi padre era de acá de San Francisco, mi abuelo también, una familia de San Francisco. Lo que pasa es que mi papá era gerente de Molino Río de la Plata y iba rotando, hasta que terminó en el Molino Río de la Plata acá cuando le tocó el cierre, le tocó hacerlo a él. Y acá. Ah, fíjate Bueno, vos. esa época. Claro, y entonces vos naciste en el lugar donde estaba trabajando Donde en ese está momento en tu ese papá. momento. Así mi hermano nació, por ejemplo, el que siguió el Tano, que está en Estados Unidos, que es ingeniero químico. Él nació en Sunchales. Claro. Y después Carlito en Nogoyá, que ha sido abogado. Y, o sea que nacimos uno en Ustedes cada fueron lado. tres varones. Tres varones. Carlito es un desaparecido. Carlito es un desaparecido. De... Un desaparecido, un idealista, fue muy idealista, un bocho, un brillante. Se recibió abogado muy joven, de historia argentina, recorrió toda la historia argentina, no había cómo agarrarlo o cómo tomarlo en algo, todo. sabía todo. Y bueno, pero tuvo su ideal contrario a ese momento, es decir, Sí. A lo mejor no era de tomar un arma, pero sí un ideal que fue perseguido, ¿no? Fue secuestrado y sí. desaparecido. Nunca tuvieron más novedades. Sí, más o menos. Él estaba estaba en Libertador General San Martín. Sí. Y en la noche esa, la noche oscura que le llaman, sí. noche negra, él fue preso
lo llevaron preso como tipo preso político, pero en la época todavía estaba el Isabelita. Sí, señor. Antes de Gol. Que fue la AAA, más que nada, en noviembre por ahí Sí. del 75. Claro. Y en marzo vino la revolución y él estaba preso y lo dejaron preso. Yo lo pude ver en 2 oportunidades, pudimos verlo, y de todas maneras cada vez estaba más restringido. Y en diciembre yo lo vi en el diario Nación, que lo daban en Libertad. Entonces le dije a mi papá, y mi viejo no quiso que yo fuera a Jujuy. Fue él con mi tío y con la esposa de él, que estaba libre, que vive en Porteña. Fueron a Jujuy. Y bueno, y en Jujuy no los dejaron, no les dieron información ni nada, y bueno, y desapareció a través. Y se cree que lo tiraron al dique Cabra Corral. Claro, que era una práctica que se Sí, usaba sí, en esa es época. los que profesionales amigos de él nos contaron, ¿no? José, mirá vos, ¿no? Como ya nos vamos enterando de cosas, sí. de una vida intensa y apasionante que tenés. La idea del programa es que el invitado nos proporcione 3 fotos que considere significativas en su vida, y eso ya de por sí es un ejercicio interesante, ¿no? Porque uno ahí ve, Sí. porque 3 fotos es poquito en una Sí, vida, ¿viste? sí. Entonces duda. uno ve ahí dónde se para y dónde se Sí, asienta sin duda. los intereses, ¿no? Así Sin que duda. vos nos elegiste 3 fotos muy amablemente. Vamos a compartir la primera con nuestra audiencia, y vos nos vas a contar por qué la elegiste, ¿no? Bueno. Primero contanos de qué se trata la foto, dónde están y con quién estás. Ahí estoy con Graciela. Graciela es mi esposa, era médica, fue alrededor de mayo del 2016. Esos son los capuchinos, está en Córdoba, los capuchinos atrás, y esas patitas que se ven de atrás es un nieto mío. Eso claro, que se ve atrás. Sí, se ve ahí atrás los piecitos. Bueno, Graciela era médica, era cardióloga, era terapista. Ella falleció en ese septiembre, y bueno, y para mí es algo que es un recuerdo muy, muy mágico, ¿no? ¿Te acordás de dónde la conociste, Graciela? Sí. Yo estaba, cuando terminé en Montserrat y entré en medicina, muy jovencito. Al segundo año de estar en medicina me metí, es decir, fui al San Roque y ahí hice de todo. Vivía en el San Roque, vivía ahí, tenía una pieza incluso. Entonces recorrí todos los servicios, fui practicante mayor, practicante menor. Me pagaban poquito, pero me pagaban. Practicante menor, practicante mayor, monitor de cátedra de semiología. Cuando era monitor de cátedra de semiología de 3er año, tenía las comisiones para enseñar. La docencia me gustaba de alma del comienzo. Y dentro de la comisión eran todas mujeres, y dentro de todas las mujeres estaba Graciela. Y bueno, la invité a tomar un café, después nos hicimos más amigos, después nos hicimos novios, ella es salteña, y después nos casamos en Rosario de la Frontera, en Las Termas, en una capilla, en un lugar muy bonito, y bueno, y hemos estado, hemos hecho una muy buena vida entre los dos. Juntos toda la vida, compartiendo la profesión. Aparte, ¿cuántos años tenías cuando la conociste? Tenía 24 años, 25. ¿Y cuando se casaron allá en Rosario de la Frontera? Y 26, 27, por ahí. Yo había terminado la residencia, había vuelto, porque cuando estaba en el San Roque, al recorrer todos esos servicios, cuando estaba terminando ser médico, para ser médico, me vino don Agustín Caeiro y Tomás Caeiro y me invitaron a ir al privado. Entonces rendí en el privado, y ahí en el privado estuve muchos años y muy querido, y ahí hice una residencia de pediatría y conjuntamente de residencia de cardiología infantil con Alday y el doctor Madueri, que era Madueri. Estaba tu nieto ahí, hijo de ¿cuáles de tus hijos? ¿Cómo sí, está conformada tu familia? Sí, yo tengo, tenemos, claro. ya no, 4 hijos. El más grande se llama Rafael Alberto, es un diplomático de carrera, estuvo en Rusia
casi 10 años en Moscú. En Moscú se doctoró en la Universidad de Moscú en Ciencias Políticas. Escribió un libro ahí de geopolítica entre el Mercosur, la relación que había en el Mercosur con Moscú, con Rusia. Y ahí conoció su esposa, una chica muy bonita y muy agradable, cantante de ópera, abogada, y tuvieron 5 hijos. 5 rusos. 5 hijos nacidos en Rusia, En claro. Rusia. Después Rafael, la carrera diplomático van rotando, Claro. pasó a Lisboa, Portugal, estuvo bastante tiempo. Es un poco como tu papá, pero en una escala mundial, digamos. Y ahora está transitoriamente en Buenos Aires, pero ya tiene destinado Colombia. Tiene que irse a Bogotá. Él está ya como pasó de consejero de embajada a ministro dentro del estatus, o sea que después el embajador sigue él. Y bueno, y está esperando poder viajar a Bogotá, están buscando casa. Tenés a Rafael y... Después que viene José Luis. Claro. José Luis, que es médico, es neonatólogo, es pediatra, maneja la unidad de terapia intensiva neonatológica de la clínica, junto con otro muchacho. Y aparte, José Luis tiene 2 hijas. Tiene una hija que es prácticamente contadora, que trabaja en Arcor, tiene una pasantía en Arcor, y otra hija adolescente. Después de ello viene Paola. Claro. Paola está en el exterior. Paola terminó en la Católica, después fue jefa de terapia intensiva de la Reina Fabiola, y la becaron a la Universidad de Lovaina, que es la que mantiene un poco económicamente la Universidad Católica, en Bélgica. Claro. Y ahí estuvo 3 años y se hizo un posgrado muy importante que fue de oncohematología investigadora. Después la contrataron desde Barcelona y terminó en un instituto en Canarias, y ahí está trabajando. Y por supuesto ya es europea. Tiene 2 hijos, claro. Se casó con un alemán suizo, o sea que está un poco en Alemania, un poco en España. Y bueno, y él le va muy bien y tiene 2 hijos hermosos. Así que estuvieron... Y falta el otro. Claro. Y el último es Tomás Ignacio. Claro. Tomás Ignacio es abogado, reside en Córdoba, está de socio con quien vos conocés mucho, son socios con Gustavo Martínez. Claro. Y tienen un estudio grande de abogacía. Y él lo quiere como un hijo, porque parte de Gustavo era muy amigo, bueno, todos nosotros. Le enviamos un saludo si estuviera viendo a Gustavo, un amigo también. Y les dije que íbamos a tomar. Así que seguramente, nos pueden ver en directo. Una de esas por no ver. Exacto. Y bueno, y Tomás está bien, tiene 3 hijos varones y 1 en camino. Están muy bien, los chicos están en el San Martín, en un colegio bilingüe que es muy bueno. Bien. Así que están los cuatro, una 4. linda familia con Graciela. O sea, y 12 nietos con 1 en camino, 13. Bien, tenemos una segunda fotografía que nos eligió el doctor José Patrignani, que la vamos a poner en pantalla para que podamos, para que nos cuente. A ver, ahí. Sí, eso te cuento. Ahí está, el que está conmigo es mi hermano, el Tano. El Tano es que es ingeniero químico, que nos juntamos, en esa oportunidad él estaba en Estados Unidos, nos juntamos en Roma. Y queríamos ir a Castelfidardo, que es la cuna de los Patrignani. Sí. De ahí vienen los Patrignani de Italia. Los primeros Patrignani que vinieron de Castelfidardo. Castelfidardo. Castelfidardo es una villa muy bonita, y ahí hubo la batalla del Marca, y está a muy poquitos kilómetros de Ancona, y se ve el Adriático desde claro. Y además ellos son los creadores un poco de la fisarmónica, le dieron mucha bolilla de tal, así que hay una fisarmónica enorme, y son campeones en la fabricación de fisarmónica. Y mi familia trabajó en la fisarmónica. ¿Tus antepasados? Claro, de Castelfidardo. El que se vino de allá fue mi abuelo. Claro. Y que después mi abuelo vino, después creció y fue ferroviario. Fue
los ingleses lo mandaron a Inglaterra a perfeccionarse como maquinista y después fue maquinista del Central Córdoba. Claro. Y por eso también fue uno de los primeros habitantes de esta zona Sí. y tu papá nació en San Francisco. Y sí, sí, los cuatro, ellos son cuatro hermanos, los cuatro nacieron acá. Son de los momentos del Sí, nacimiento sí, de sí, San Francisco. exacto. ¿Le asignás importancia a todo este tema de las raíces, de la familia? Mucha, porque yo tenía, tal es así que este viaje lo hicimos en auto con José también. Claro. Y yo digo, mira, José, yo voy siempre y cuando vamos a donde nació mi abuelo. Y ahí conociste el lugar. Y ahí conocí. Ya Paola había ido. Todos hemos ido medio queremos las cosas. Claro, claro. El tema de las raíces pesa en vos. Y es muy importante, sí. El tema de tu hermano desaparecido, ¿te pesó, te impactó, te generó? A mis padres los liquidó, te digo, directamente. ¿Ah, sí? Sí, los aniquiló en cuanto a la forma de vida y todo eso. Yo lo sentí mucho porque vivía conmigo, viví un tiempo conmigo y lo sentí como hermano, sin duda, y todavía lo quiero, aparte que era un tipo bueno, un buen tipo. Y ¿Vivía con vos cuando...? Vivía cuando él empezó a estudiar, yo ya estaba estudiando. Claro. Entonces él fue en primer año y creo que segundo estuvo conmigo y después ya se abrió. Se abrió por esta situación política, más que nada, ¿no? ¿Y ustedes en su casa sufrieron algún tipo, o vos estudiando, algún tipo de persecución? No, ninguno. Más aún, te cuento algo que es medio confidencial, pero es así, es bueno, no es nada. Cuando yo llegué a San Francisco, que me venía por todo este asunto, estaba en eso todavía muy efervescente, estaba Claro, en los años 70. Claro. Entonces cuando me vine, me senté en el consultorio y lo primero que me golpearon la puerta, abro y era un soldado, un conscripto. Yo cuando vi que era conscripto dije, no, lo que hacían eran los cabos y todo. Y me dice, lo necesitan en fábrica militar. Bueno, le digo, perfecto, no hay problema. Fui, viste que te revisaban el auto, antes revisaron el auto y se sentó un oficial al lado mío. Era el segundo día, estaba en San Francisco, el segundo día. Y dice, vamos por acá, yo los chalés no los conocía, porque nunca viví en San Francisco, estando en Montserrat siempre, mis padres sí, pero yo estaba afuera. Y paramos en un chalet y había una mujer de una edad mediana, buena moza, con 3 pequeños. Y me pidió que revisara a los chicos. Entonces los revisé y después llegó el teniente coronel, que era Miranda en aquel entonces. Y cuando terminé de revisar, los chicos no tenían gran cosa, digo, bueno, perfecto, no hay problema. Y le dije, digo, mire, yo tengo dice, conocemos todo suyo, doctor, quédese tranquilo. Y de ahí empecé a atender a casi todo de fábrica militar, que eran otro tipo de personas, ¿no? Además los atendías en tu calidad de profesional. Aparte los quería, y Miranda el teniente coronel fue buenísimo, atendía al último de todo, también le atendí a los chicos. José, tenemos una tercera fotografía. Sí. A ver. Bueno, esa es una cosa un poco, realmente para mí muy importante, porque eso reflejan, ese acto fue en la universidad. Sí. Y son los 50 años, la promoción del año 1969. Y yo ahí me encontré 50 años de profesional. De profesional. Entonces era la Asociación Médica y el Colegio Médico, la Asociación Médica Argentina y el Colegio Médico, y te distinguían como miembro de honor. Entonces ahí nació un grupo muy bueno, porque nos vimos de nuevo. Claro. Pasaron tantos años, nos vimos una vez. En este momento se reencontraron. Y desde ese momento estamos muy unidos con ese grupo. Y nos sacamos chispa en la promoción que hemos vivido, porque fue una promoción muy buena. O sea que dentro de la facultad. Así que ahora estamos muy unidos entre nosotros otra vez. Nada más que están repartidos en varios países algunos. Claro. Por suerte la tecnología permite un contacto fluido. Esto habla un poco también de tu vocación. Recién nos decía que te gusta leer, pero leer de medicina y que la medicina es
es tu pasión. ¿En qué momento te diste cuenta de que vos, digo, bueno, yo quiero ser médico? No sé, ¿no? Vos sé que no te podría decir exactamente, pero cuando tuve que decidir en el Montserrat, parte me decidió porque el Montserrat era un colegio que teníamos en el subsuelo, un departamento de biología, y el autor de la biología era Massa, y era el autor de la biología que se leía en todos lados. Y teníamos experimentaciones con ranas, sapo, entonces eso me llamó mucho la atención, y fue una de las bases, de la cual me da la impresión de que influyó en mí. Y después cuando salí, naturalmente fui a la universidad, ¿no? Y desde que entré a la universidad quise ser médico. ¿Sentiste que era lo tuyo? Sí, lo sentí tal así que ya en segundo año me gustaba más estar en el hospital que estar en mi casa estudiando, en ese momento. Me parecía que tenía que hacer todo. Cuando yo terminé el sexto año, ella era médico formado, cosa que ahora es imposible hacer. Claro, claro, porque vos me decís que desde el segundo año, siendo apenas un Sí, estudiante, ya tenías contacto con la sí, cotidianeidad sí. de la actividad de medicina. ¿Eso en la actualidad te... No se puede, prácticamente no se puede. claro, Por ejemplo, pasé con el servicio de anestesia, que se usaba, me acuerdo de una sustancia que me sí. mareaba. Después pasé por clínica médica, por la guardia policial, la guardia central. eh, y después, cuando me recibí, fuimos dos médicos los primeros. Ahí nació la unidad coronaria por primera vez en Córdoba, que las hizo Conde y Carballo. Y me nombraron ahí. Querían que hiciera médico de ahí con otro muchacho amigo, que fue cuando me buscaron los caeros. Entonces dejé el puesto para Graciela, que venía atrás. Claro, porque O vos sea, yo ya ya me estaban de decidía, novios, sí, ya estábamos de novio, y yo me decidía ya por otra cosa, por por otra otra rama. cosa. El vínculo con el dolor humano, ¿cómo lo manejás? Eh, Porque los médicos realmente tienen un sí, contacto tan cotidiano con el dolor. yo te diría que lo más objetivo posible, es decir, en el sentido de que eh, lo contemplo, lo veo, pero trato de no sentirlo. Es decir, y trato de estar por encima de ese dolor, de cuando hay una situación en broma, porque vos tenés que enfrentar. Nosotros, vos acordate que el pediatra o el neonatólogo tienen que dar explicaciones y dar a los padres o al abuelo. Entonces, no es solamente el niño, sino es el conjunto. Y te imaginas que eso cuesta muchas veces entender por qué se murió, por qué falleció, por qué pasó esto, mucho. Después uno se va acostumbrando a tener se va acostumbrando al dolor de ellos. Hiciste la especialidad en neonatología y qué otras capacitaciones hiciste Yo estuviste en Estados Unidos un tiempo. sí, pero poquito estuve, no. Sí. Tuve, hice, cuando entré al privado, yo entré para clínica médica, me llevaron. Y como terminé el año rotatorio y había otro médico que estaba esperando para entrar en clínica médica, le dije, no, te dejo el lugar a vos. Y no me presenté a competir con él. Entonces me vinieron y me ofrecieron pediatría. Y como quien me lo ofreció fue Degois, era un profesor francés, excelente persona, y yo lo quise mucho en ese año que hice en el privado previo. Entonces acepté pediatría. Y a la vez empecé a hacer cardiología pediátrica con Aldá y Madueri, paralelo, o sea que me iba a las 7 y me volvía a las 10 a casa más o menos. Y aparte las guardias y todo eso, o sea que lo viví en el alma eso. Y era una residencia muy buena, en aquel entonces había un régimen de residencias, eran las primeras residencias, y estaban regidas por el CONAREME, que es el Consejo Nacional de Residencias Médicas, que por una cuestión política en el 73 desapareció, y después fue un poco repartido a los dueños de los posgrados. José, vos elegiste tres fotografías, el programa contempla que
nosotros elijamos otras 3 fotografías que te vamos a poner en pantalla, que vos no sabés de qué se trata, por supuesto, en la idea de que, bueno, sirva para motorizar la charla y a ver qué impresión te causa. Vamos a poner la primera de las fotografías que elegimos nosotros para charlar con vos. A ver. Coronavirus, COVID-19, vos sos pediatra, neonatólogo, pero sos infectólogo también. Sí. Este es un tema que a vos te apasiona, lo hemos estado charlando bastante, sí. y bueno, y es muy interesante conocer tu opinión. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo te impacta? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo estamos abordando? Sí, hay mucho para hablar sobre este tema. De todas maneras, a mí me apasionó el coronavirus o el COVID o el SARS-CoV-2, que es el virus, por el hecho tan como me había apasionado el dengue. El dengue, las 2 primeras chicos los vi yo, claro, que estuvieron, venían de Bolivia, hijos de los curtiembre, y entonces del dengue me fui hasta Salta a ver lo que más se podía ver de dengue. Y después vino la gripe A. Yo estaba en el comité de crisis de la gripe A, el H1, que realmente causó más muerte que el COVID en San Francisco, eso sí, no hay duda alguna. Sí, porque hasta ahora nosotros de COVID no tenemos. No, y tomó una edad muy embromada la gripe. Sí. Tomó a los adolescentes y tomó a las embarazadas. Claro. Que eso fue muy malo, es decir, las embarazadas jóvenes que a veces no estaba maduro el feto, o sea que murieron en la clínica, murió una puérpera, después murió una en el hospital y que su hijo vivió y tuvo un naneo, pero huérfano, prematuro. Después murió un hombre, o sea que evidentemente el número de muertes fue mucho más en la gripe. Y yo a veces quiero no comparar una cosa con otra, pero la gripe nosotros hicimos el distanciamiento de las mesas, social, pedimos, yo me acuerdo estaba el intendente Yarlor en ese momento, y que fue el que me citó, y por ejemplo pedimos incluso que se cerraran los bailables. Claro. Acá en San Francisco no hubo mayor problema, pero en la zona no quisieron, entonces los chicos iban a la zona, era peor por los residentes y todas esas cosas, así que no hubo forma. Y se vio muy feo, porque eran mujeres muy jóvenes. Y nosotros teníamos todo, la clínica era un centro que repartía Tamiflu, me acuerdo, que era la droga, también el centro médico, también el hospital, éramos 3 sectores, pero que son como las drogas que se está usando ahora en el coronavirus, es decir, por más precoz que lo usáramos, y morían con el mismo pulmón que presenta el coronavirus, el pulmón rígido, ese pulmón de las alturas de ahogamiento que no podés manejar con el respirador. O sea que yo lo encuentro bastante similar. Lo que pasa es que la gripe era un virus que ya nosotros conocíamos, esta mutación no. Entonces rápidamente estuvo la vacuna y se incorporó, al año siguiente ya estaba la vacuna. Claro, entonces... Porque se conocía el virus, claro. Este es un virus de otras características. Con otras características, pero fíjate vos que en Estados Unidos, el año pasado, con chicos vacunados, murieron una gran cantidad por gripe, y es porque hubo otra mutación de la gripe, que por eso cuando vos vas acá, hay vacunas que tienen las 4 cepas, por ejemplo, tengo un nombre comercial porque es la única, creo que es Istivac, Istivac 4, mientras que las otras son de 3 cepas. La cepa 4 es la que fracasó en Estados Unidos, o sea que está metida en esa vacuna. Así que es un tema bien complicado. Bien complicado, o sea que, y murieron mucha gente en Estados Unidos por este problema. O sea que si uno empieza a ver todos esos factores epidémicos, el antivirus en nuestro país, el dengue, que es ya prácticamente en Córdoba, son el D1, sobre todo el D4, es algo corriente y es comunitario, digamos. O sea que ya ni haces análisis para diagnosticar dengue. Claro, este año fue fuertísimo el dengue. Fue muy fuerte, también. Pero ya el dengue tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento paliativo porque es virósico, pero vos ya lo sabés manejar.
Claro. Entonces, aún es chocado. En cambio, este coronavirus, No, no. cuando se diagnostica, ¿qué, El no- coronavirus es... qué tipo de tratamiento hay para...? eh, yo te puedo decir que hay muchos tratamientos y no hay ninguno. Muy buena la definición. Hay muchos y no hay ninguno. Y no hay ninguno. Por ejemplo, se empezaron los tratamientos, te voy a esquematizar un poquito, Sí, para ir descartando. Se usaron muchos tratamientos, entre los primeros que apareció la hidroxicloroquina más la citromicina, que Sí. lo usaron en Francia primero. Y después se vio que la hidroxicloroquina producía un alargamiento del electro, arritmias cardíacas, etcétera, tal así que Bolsonaro, medicado Sí. con la hidroxicloroquina, le hacían 2 electros diarios. Es decir, eso hablaba de que esa droga que no andaba, no funcionaba, y no funcionó directamente, y la sacaron del programa de estudio de solidaridad. Y en la Argentina, a partir del 16 de junio, del 18 de junio, no está más. Después hubo 2 drogas virósicas, 2 drogas antivíricas que se usaban en el HIV, que tampoco dieron resultado, y la OMS la sacó de los estudios de solidaridad porque no andaba. Después estaba el Remdesivir, sí. que ese lo usó la FDA de Estados Unidos, lo aceptó por instancia de Trump, pero en realidad con muchos interrogantes. Y los interrogantes siguieron. Evidentemente nosotros no la tenemos. El otro día me pareció muy atinado que el ministro, no sé quién era el secretario, dijeron que Argentina no lo iba a comprar, y me parece perfecto porque no ha dado un resultado satisfactorio. Incluso se hizo un trabajo menos significativo, pero más significativo en lo que fue. Se hizo con un placebo y con la droga, y resulta que andaban mejor con los del placebo que con la droga. Evidentemente no servía. Evidentemente tampoco era No por ahí servía. la cosa. Entonces va achicándose y surgió el uso del plasma. El plasma, El sí plasma. señor, que El plasma se hizo muy conocido en Argentina, que lo utilizó el intendente de Lomas de Zamora, de Zamora, que se exacto. enfermó. Exacto, le hicieron el plasma. Pero el plasma tiene... Todos estos medicamentos son en tratamientos compasivos, se llama. Tratamientos ¿A qué se le compasivos llama a un es tratamiento cuando está muy compasivo? grave el paciente. Claro, cuando está... Y compasivo porque todavía no están explorados totalmente, entonces tiene que firmar consentimiento, tiene que saber que le puede hacer daño, que el medicamento puede traer efectos colaterales que pueden llevarlo también a morirse por los medios. Entonces a eso se llama tratamientos compasivos. El plasma todavía está en tratamiento compasivo. Es un tratamiento de esas características. Porque todavía le falta tiempo, pero no porque sea malo. Al contrario, el plasma es, digamos, resumiendo, es una inmunidad pasiva. Quiere decir que vos a la persona le das anticuerpos de un convaleciente, mientras que la vacuna produce una inmunidad activa. Quiere decir que a quien vos le pones la vacuna hace la inmunidad él, Claro. los anticuerpos. Es como que lo enfermás, pero poquito, exacto, para que genere los anticuerpos. En cambio a con el plasma vos le das los anticuerpos. Pero hay problemas con el plasma en este aspecto. A ver. Primero, que no estaba bien titulado. En Córdoba fue el centro que primero hizo la titulación y la carga y la cantidad de anticuerpos neutralizantes, porque se ha visto que son los que sirven. Porque se ha visto que los pacientes asintomáticos del COVID prácticamente no sirve el plasma de ellos porque la inmunidad es muy breve o muy corta. Entonces vos primero tenés que titular el plasma del convaleciente, y si tiene los títulos adecuados, ese sí. También tienen que ser del mismo grupo del que vos le vas a hacer, o sea, el grupo sanguíneo igual que la sangre. En este momento se está haciendo por diafóresis, quiere decir que se saca plasma y se deja la sangre. Entonces aquel convaleciente que tiene altos anticuerpos que sirven bien, entonces puede hasta hacerse extracciones 4 o 5 sin problema, ¿comprendés? Pero eso, sumado
a la parte infecciosa del plasma, etcétera, etcétera, queda reducido a un 30%. ¿El acceso al tratamiento con plasma es igualitario Es igualitario. o si tenés obras sociales de una manera, No, no, si estás en es un hospital es de igualitario. otra? Es igualitario. Más aún que la que encargada de los donantes, de aceptar los donantes, es la jefa de epidemiología que está en el tránsito Cáceres de Allende, que después te doy el teléfono Sí. si querés, que es la doctora López. Ella se encarga de llevar las planillas. Y ahí la doctora McCormick ha mandado sangre para hacer titulación de anticuerpos y qué sé yo. Incluso el primer paciente que hubo acá de COVID en el hospital, Sí. que vivió, que era, ¿te acordás de Mortero? Sí, ¿no? señor. Bueno, fue el primer donador, Ah, mira vos. el primer donante. Primero donante. Sí. ¿Por qué hay un enfermo de COVID que contagia a muchas personas y otros enfermos como los que hemos tenido aquí en San Francisco que han contagiado o que no contagiaron a nadie o que contagiaron muy poquito? Porque depende de la carga viral. Por ejemplo, el paciente que es asintomático, y yo no quiero dar nombres, pero Sí. nosotros tuvimos uno. Sí. El paciente ese que es asintomático, la carga viral es pobre, no es abundante. Y la carga viral realmente a los 6, 7 días, a los 11 días no contagia más. Prácticamente no contagia. Y el asintomático no está comprobado que realmente sea un contagiador. Eso es una de las cosas. Entonces, la otra cosa es que es un virus ARN que se llama, en cambio de la gripe es ADN. ARN es la forma genética o la cadena, que es pesado y envuelto, cae. Ahora se está viendo que también flota, porque hay micras distintas. Pero de todas maneras, ese virus es mucho más transmisible e incluso parece que ahora ha sufrido una mutación y lo ha hecho más transmisible, pero menos letal. Ahí está. Es cierto, porque eso también se observa. ¿Cómo ves el tema de la cuarentena? El tema de la cuarentena genera mucho debate, genera tensiones, tensiones también con lo económico. Bueno, en una ciudad como San Francisco, al no tener casos en un tamaño importante, a veces uno tiene la sensación de que se está cuidando, pero sin sentido. ¿Cómo ves el tema de las cuarentenas y cómo ves que se ha manejado el tema desde el punto de vista gubernamental, nacional, provincial, municipal? Bueno, yo te hablo del inicio, cómo se inició la cuarentena primero. Yo estaba en Buenos Aires, tal así que esta mujer me dice, mira José, andate porque están por aceptar el plan de cuarentena estricta que se empezó el 19 de marzo, ¿te acordás? Pero dice, le falta una pata. La pata que faltó al país fue el testeo. No se hizo testeo. Y se rechazó el testeo que se había Que se había planteado en el plan. Claro, se hizo demasiado precoz. Entonces, claro que va a aplanar la curva, ¿no? Si no salía la gente, la metieron adentro. Claro. Que no está mal, que está perfecto, porque fue una forma una de las formas de cosas. Pero también hay que tener en cuenta que la cuarentena no trata la infección. Entonces tenés que buscar al infectado. El testeo en el país empezó hace 2 meses y recién 2 semanas que sea intensivo, por eso la cantidad de casos que hay. Claro. Que si eso se hubiera hecho al principio, podríamos haber tenido mi forma de ver, por supuesto, Sí. otras perspectivas más inteligentes de la cuarentena. No se puede encerrar a la gente y confinar a la gente cuando las cosas empiezan a andar mal y andan bien. En este momento hay mucha angustia y otra. Se corrigió un poco la pata de esa que faltaba, pero perdió otra pata, que es la humana. Claro. Que es la humana, es la sensibilidad con la gente, la persona que no trabaja, la persona que está encerrada, los chicos. Anoche me llegó el editorial del Pediatric. El editorial del Pediatric, yo soy miembro de la Academia Americana de Pediatría y me llega, es una publicación muy conocida en el mundo, y el editorial del Pediatric dice lo siguiente, dice, los chicos no tienen la culpa.
no son culpables de esto. ¿Qué significa eso? Que entre los chicos no se contagian, que el chico que está contagiado por un adulto, entonces no hay motivo de no permitir estar los chicos con los chicos. Claro. Es decir, es algo, es naturalmente lógico, y más cuando no hay virus circulante, ¿comprendés? En Buenos Aires poner que hay virus circulante, pero vos, esta cuarentena ha fracasado rotundamente. Yo no entro en la faz política ni nada. Ha fracasado porque iba a fracasar. La gente, te imaginas vos si vos tenés casi 4 meses de cuarentena, vos tenés un trabajito, tenés que cerrar el negocio, no aguantás, es imposible aguantar. Claro, y esto genera una angustia tremenda. Y además hay algunas cosas que para nosotros, los comunes, digamos, los que no tenemos los conocimientos, resultan un poco difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, ahora en Córdoba hay como una especie de paranoia porque aumentaron un poco los casos. Sin embargo, cuando uno lee las estadísticas, que a mí me gusta, dice, en toda la provincia de Córdoba, hasta ayer, no sé los datos de hoy, había 4 camas de terapia intensiva ocupadas de personas con COVID-19. Y fíjate, en el hospital acá no hay ni uno. Y la clínica no tenemos nada. ¿Por qué esa paranoia? Es decir, porque se la hemos creado los mismos, nosotros mismos. Ahí debemos tener algo que ver nosotros los medios también. Mucho, en todos. Yo creo que... y Córdoba se manejó muy bien, al lado de Buenos Aires. Córdoba se manejó bien, pues si vos te acordás del Mercado Norte, o sea, el Mercado Central, cuando hubo esos casos, nos pidieron un poco al grupo, de infectólogos del grupo, casualmente nos pidieron, y dijimos hay que bloquear, pero hay que bloquear la zona, no la ciudad. Claro. La zona hasta determinar, y pasó todo. Cuando pasó en el otro barrio, en el barrio Libertador, bloqueó el barrio Libertador, nada más. Como acá, la Florida, punto. Lo bloquear, lo estudiar, no deja entrar, no deja salir, pero no bloquear todo San Francisco porque hay un COVID. Acá en San Francisco yo creo que hubo una muy buena política de control de entrada a la ciudad en cuanto a que los infectados prácticamente no entraron. Claro. No nos trajeron el COVID. Eso explica por qué hay pocos casos en Exacto, si vos decís, como yo decíamos antes, previo, de Paso de los Libres está al lado de Uruguayana, y Pasos Libres no tiene COVID y Uruguayana de Brasil está lleno, y son 70 metros que los separan. Exacto. Entonces te das cuenta que el manejo, yo sigo insistiendo en que los protocolos tienen que ser locales, de acuerdo a las características de las localidades, porque si lo hacemos generales, pecamos en que decimos, bueno, entra cuarentena todo el mundo, ¿no? Pero no es así. El chico está sufriendo, la gente sufre, el aislamiento es una... Yo creo que el tratamiento en este momento para esa situación es inculcar la responsabilidad individual y la solidaridad, de manera tal, y San Francisco la tiene, porque yo el otro día vi uno sin bozal en la clínica, que estaba hablando, se entró para hablar, digo, no puede estar así, no me llevó la punta, digo, estaba Luis ahí, digo, Luis, por favor, esta vez sáquelo. Y lo sacó. Yo hay un médico en la clínica, yo veo sin bozal o así, le llamo la atención. Quiere decir que el tratamiento es real, hoy por hoy, y eso está en todo. Y hoy salió casualmente digamos, un semblanteo de toda la situación, diciendo no hay tratamiento. El tratamiento es el distanciamiento social, que es fundamental. Junto estamos nosotros, no hay problema. Que viene el distanciamiento social y, por ejemplo, el lavado de manos viene desde hace 9 siglos, o sea, de la época de Vesalio. Después el jabón, que viene de los griegos, y después el barbijo, que lo más nuevo hace 15 años, ya, hace 150 años.
El barbijo que hay bueno, yo me enojo mucho, dice no sirve, no anda. No, el barbijo es importante. El barbijo en los ambientes cerrados, cuando andás, y el barbijo casero. Porque si vos estás asintomático y vos estás con pocos presíntomas, no lo contagias a otra persona. O sea, eso es solidaridad, no es solamente cuidarse uno. Y te cuidas vos también, claro, en parte. O sea que esos son los fundamentales. Y después vienen las vacunas, que si querés de eso hablamos. ¿Ves en perspectiva vacunas? Sí, pero no inmediatas. Yo creo que van a estar para mediados del año que viene. ¿Y crees que a nivel mundial se está manejando bien eso para, Muy que, bien. Para que la vacuna cuando Muy esté tengamos un acceso más o menos aparentemente, no sé si es igualitario, yo creo que va a depender porque hay millones de brazos que están esperando la vacuna. Claro. Que va a ser paulatino, primero se vacunará a los factores de riesgo, es decir, lo más probable a salud y a lo mejor a personas mayores de 65 años. Y las vacunas, pero están muy adelantadas las vacunas. Si querés te cuento la modalidad. Hay varios centros, pero hay 3 que sintetizan todo. Dale. Una es la vacuna de Oxford. Oxford tiene una vacuna que le hizo con adenovirus. El laboratorio es el AstraZeneca y esa es hecha con otro virus, con el adenovirus, y probada en monos. Los monos se enfermaban, suave, pero se enfermaban. Ahora están en la fase 3 probando ya en humanos, en Brasil y en Inglaterra. Ya veremos, no hay noticias más. Hay otra que es, hay dos más que están en juego. Una que es la Moderna Technology, que salió ahora diciendo que tenía anticuerpos. Esa es hecha, es norteamericana, de California, es hecha con una replicación viral, una copia del ARN, digamos, que eso es lo más interesante. Y la probaron en unos voluntarios, creo que 40 o 50 voluntarios, y después en marzo. Y ahora, hace 4 días atrás, le dosaron los anticuerpos que había generado la vacuna a esos voluntarios, y se encontraron que eran altos. O sea que evidentemente servía. Estaba funcionando. O sea que hay una posibilidad del 75% que esa vacuna funcione. Ahora la prueban en 30.000 personas el 27 de julio, que entra en la fase 3. Ahí está terminada. Si funciona ahí, funciona. Y ahí se ve también, tampoco sabes cuánto dura la inmunidad. Porque la inmunidad en el enfermo tampoco se conoce bien qué tiempo dura la inmunidad, cuándo se va la inmunidad y si es permanente. Se supone que puede durar un año y que se va a colocar con la gripal y se va a colocar junto con la misma vacuna antigripal. Eso es lo que está pensándose. Y después está la otra vacuna, que es la de Pfizer, que es una copia también de ARN, en la cual ellos ya han aprobado, y en la fase 3 entramos nosotros en agosto, que eligieron Argentina, por las características que tenía Argentina. Claro. Entonces son las vacunas que hay. Falta bastante. Mediados del año que viene. Mediados, sí, tenemos suerte, ¿no? Increíble como se nos fue el tiempo, mira, nos quedan 7, 8 minutos nada más y yo tengo 2 fotografías todavía pendientes. Vamos con la segunda que elegimos nosotros. Cruz Azul. Esa es la clínica de mis amores. Claro. ¿Cuántos años ahí? Y 40 más, casi 50. Casi de que vine. ¿Sabes por qué yo le elegí a esta clínica? Primero por su fachada. La fachada francesa fue hecha para clínica. Exactamente. De entrada fue hecha para clínica. Y después estuvimos tratando de que eso se progresara. Nosotros hemos hecho progresar mucho como empresa y como institución en un momento. Y bueno, y es... ¿Vos formás parte del directorio? De la comisión directiva. De la comisión directiva. Sí. Eso funciona con una comisión directiva. Funciona con una comisión directiva y con el personal administrativo, el contador, es decir, la parte de cosas. Ahora tenemos todas las complejidades, es decir,
no una cantidad abundante de gente, que en este momento va poca gente, pero de todas maneras hemodinamia, cirugía cardíaca. ¿Los afectó económicamente al funcionamiento de la clínica como empresa la cuarentena? Sí y no. Sí, porque se internaron menos gente, pero como al tener un capitado cerrados, por ejemplo el PAMI, nosotros el PAMI tenemos una entrada importante y una cápita importante en el cual nos alcanza para sobrevivir. Claro. Y si eso sumas el APROS, que también tenemos una cápita importante por la NEO y las características de la clínica, entonces eso hace que podamos sobrevivir, ¿me comprendés? Claro. Entonces después, de a poco, ahora empezó a trabajar. ¿Y está yendo poco la gente a la clínica? Muy ¿Y eso poco. es bueno o es malo? Malo, es malo. Es malo por lo siguiente, porque al no haber COVID circulante, no se puede dejar de no irse a hacer un control cardiológico, un control ginecológico, un control gastrointestinal, no llevar a los niños a control, siendo lactantes, retrasarse en la colocación de vacunas, porque eso va a tener consecuencias posteriores, claro, no hay duda. Siempre respetando la distancia social, el uso de barbijo, el lavado de manos, eso hay que respetarlo y yo pero creo no que hay nos va a que cambiar. dejar de ir a la consulta Y con eso el no médico. sé, hasta no ha venido bien en el aspecto que nos va a cambiar la vida, nos Claro. va a hacer mucho más cuidadosos en las cosas. Y vamos a tener menos de otras enfermedades. Y vamos a seguramente. tener menos otras cosas. Por ejemplo, ahora prácticamente las terapias, recién ahora empezaron a trabajar y si no, vos veías que no movían la clínica. La tercera fotografía nuestra. A ver. Ah. Ahí tenemos un elemento que ustedes tienen en la clínica y que la caracteriza a la Cruz Azul, que es la neonatología y la terapia intensiva de la neo. Y es importante porque es centro formador también. Es centro formador de especialistas en neonatología y en pediatría. O sea que tenemos residentes, claro, que son clave, la formación del recurso humano. De recursos. Súper especializado. Claro, y es muy, muy importante porque hay una escasez de neonatólogos impresionante. ¿Es tu principal orgullo profesional? Sí, la residencia. Sos el padre de la residencia. De la neo. Y hace... que es un centro formador hace 20 años. Fue el 2000 y me ha tocado pelear bastante, es decir, por el hecho de que estamos en San Francisco y los centros están en Córdoba, claro. Todo eso. Pero de todas maneras hemos logrado, tenemos residentes ya recibidos que están repartidos por todos lados, en Villa María, Córdoba, Villa Dolores, Córdoba hay 2 o 3. Formados en San Francisco. Y casualmente acá mismo en San Francisco está, por ejemplo, la doctora Mariana Brachetto, que es neonatólogo y pediatra, el que está con José y que nos ayuda mucho, Diego Perazzi, es neonatólogo y pediatra y rindió las dos especialidades. ¿Y te sentís conforme con cómo está armada y tecnológicamente los elementos que tenés? Es decir, considerando el contexto del país en el que vivimos, sin duda, en que vivimos. Sí, nos sentimos muy conformes. De todas maneras hay eventualidades, por ejemplo, que nosotros de entrada no la hacemos, como una cirugía cardíaca, neonatal, por ejemplo, pero claro. Eso necesita una derivación a un lugar. Tampoco lo hacen en ningún lado. En Río Cuarto va directamente a Córdoba y no solamente a Córdoba, va a La Plata. O sea que no es una cuestión así. Sí, 2 minutitos nos quedan, José. Bueno, ¿Cuántos años tenés? 76. 76. Si nosotros te preguntáramos, a ver, repasa un poco tu vida, así rápidamente, pendientes, porque sos un tipo que mira para adelante, te conozco, además de la charla, se nota, te seguís formando, seguís preocupado por el presente, por el futuro. ¿Qué pendientes tiene el doctor José Patrignani hacia adelante? ¿Qué cosas te parece que todavía tenés que terminar de... Yo estoy conforme con lo realizado. Ahí está. Estoy conforme. Es decir, porque sigo lo mismo. Es decir, me sigo formando, no tengo dificultades por el momento, es decir,
O sea que si yo me pongo me encanta leer y lo sigo haciendo y me gusta investigar y eso lo sigo haciendo. La docencia ¿Has me tenido un encanta. contacto con la muerte, bueno, Sí, sí, cotidiano? sí. ¿Le tenés Sí. miedo a la muerte? No lo pensé tanto, o sea que nunca lo pienso tanto, pero pienso que llegó un momento el miedo yo creo que es algo bueno, ¿no? No es algo malo. De todas maneras, eh, no sé, no sé, Daniel, sinceramente no sé. No sé. ¿Crees en el más allá? ¿Crees en Dios o sos un hombre más bien Creo agnóstico? en Dios, pero soy más bien agnóstico. Sí. Eh, Creo en Dios. Me formé en familia católica, pero no es algo que tengo esa fe ciega. Será por la profesión que uno ejerce, que lo Claro, que tiene, lo que visualiza es lo que es y lo que no lo visualiza no es. Y me cuesta creer en algo que no que no sea alcanzo, científico. no lo veo. Entonces me cuesta mucho, tengo que hacer esfuerzos realmente. Atravesaste por una enfermedad hace no mucho Sí, tiempo, estuviste diagnosticado con cáncer. sí, sí. ¿Cómo pasaste eso? Bien, muy bien. Y la llevo superado, la llevo bien. Un cáncer de próstata, Sí. diagnosticado la venía persiguiendo porque mi padre había tenido, así que lo tomamos a tiempo, me operaron, me hice radiación y estoy tomando hormonas, pero Y aún en esos momentos nunca pensaste en la muerte. no, no, y estuve mal, el postoperatorio tuve una complicación con las drogas que me habían dado, qué sé yo. Pero no, pero después pasó. Bien. Conforme con tu vida. ¿Sos un hombre Sí, que te consideras un hombre que ha tenido una vida feliz? sí, sí, completamente, completamente. Mi sentir más grande fue la muerte de Graciela, hasta el momento. Con los chicos no tengo queja, aparte tienen su vida, por supuesto, pero tengo una relación muy buena. La relación nuestra familiar es excelente, a mí me están hablando siempre y están queriendo que haga lo que ellos quieren, cosa que yo digo, no sé, váyanse, todavía no. Todavía no. Quiero seguir. Quiero seguir. Y te ves ejerciendo la profesión por Mm, varios años más. Sí, más que ejercer la parte externa del consultorio, que eso lo dejé, porque veía que ya me colmaba la personalidad, es decir, me Exacto, colmaba a mí. exacto. Entonces, pero sí, sigo yendo a la revista Sale y sigo metiéndome en todo, ¿no? Y me gusta mucho, a mí siempre me gustó el paciente grave, el paciente agudo, Claro, y no la consulta diaria. claro. Consulta diaria Lo que lo tiene un hacía poquito. porque lo tenía que hacer, Claro. pero me preparé más para el chico grave, el neonato grave o el chico grave. Y eso uno puede, eh, con el tiempo, sigue gustando. Entonces voy a la neo, voy toda la mañana a las 8 La tranquilo. viudez, porque uno se imagina más bien a la mujer viuda que al hombre viudo. Sí, ¿Pudiste rearmarte un esquema, una sí, bien, rutina? bien, porque, bien, ¿Vivís muy solo? bien. Vivo solo, sí, vivo solo con dos perros grandotes que Sí. yo los quiero mucho. Pero vivo solo, vivo bien, no vivo, no siento, no ha pasado, no me ha pasado nada. Por supuesto, extraño, siento a Graciela, no hay duda de eso, pero no es algo que me perturbe mi accionar, mi vida, y sigo funcionando bien, y eso que ya va a ser 4 años ahora, así que Doctor, un sí. placer Igualmente, para, esta charla. ¿Eh? La sí, verdad que hemos logrado, el objetivo que perseguimos con estas entrevistas a solas es ir un poco de la actualidad a conocer a la persona y sí, te hemos conocido un poco más, pero además también nos ha dado un panorama de los principales problemas de salud del sí. mundo más que interesante. Ahora, yo me he sentido muy cómodo también, muy, muy cómodo. Bueno, Y es bueno, esto es bueno. Esto es bueno porque es una forma de transmitir cosas que sean, yo creo que tienen que ser positivas, sin duda. Y vuelvo, lo que sí quiero agradecer así enormemente sí, al personal de salud, que estuvo en la trinchera, en la clínica, en la trinchera en todos lados, que se enfermó algunos de ellos, que enfermedades transitorias, y que se han portado excelente, excelente y nunca bajaron las armas. Las emergencias, el personal de la clínica, claro. el triage,
eso tiene mucho valor. Así Y yo realmente les quiero agradecer en el alma eso. Gracias, doctor. No, gracias El a doctor vos. José Patrignani en Entrevistas a Solas. Nos reencontramos el miércoles que viene, si Dios quiere.